Buenos días, soy el doctor Carlos Estrada, soy médico intensivista del área de emergencia de Solca. En este día vamos a hablar acerca de conceptos de la sepsis y acerca del código sepsis que está implementado en el área de emergencia de nuestro hospital. Voy a proceder a compartir la pantalla de mis diapositivas. Código sepsis en área de emergencia, el tiempo sí es importante. ¿Qué es la sepsis? El término sepsis fue introducido por Hipócrates en el siglo IV a.C. como un proceso por el cual la carne se descompone y las heridas se infectan. Este concepto en ese momento se dio acerca de la necesidad de poder conceptualizar acerca de algo que no se conoce. Pero a medida que se conoce más de esta enfermedad y se entiende sus procesos fisiopatológicos tan variados y complejos, actualmente podemos decir que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Pero no podemos hablar de algo que no conocemos, por eso nos vamos a los orígenes, en este caso acerca de la fisiopatología. Como podemos observar, dentro de la interacción entre el proceso patológico y la célula, tenemos de que a nivel celular, aquellas células que participan en la inmunidad innata, como son los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas, poseen en sus membranas, ¿sí?, receptores de reconocimiento de patrones, principalmente el Toll-like receptor 4 y el Toll-like receptor 2. Lo que van a hacer es reconocer aquellas moléculas asociadas a bacterias, que son conocidas como patrones, patrones asociados a patología y patrones moleculares asociados a daño. En este caso, el lipopolisacárido como uno de sus principales ejemplos. Esta interacción da lugar a la activación de componentes intermedios y a su vez van a activar al factor nuclear kappa beta, que lo que va a hacer es que se empiece a sintetizar citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Aquí podemos observar tres escenarios: el CIRS, el CARS y el MARS. En el CIRS es una respuesta, ¿sí?, disregulada de proinflamación, en la cual estos agentes proinflamatorios creados en demasía van a causar, ¿sí?, alteraciones de membranas y fallos orgánicos. En el CARS es exactamente lo contrario, un estado de anergia, ¿sí?, de parálisis inmunológica, en la cual va a haber una pobre respuesta inflamatoria que va a permitir que el proceso infeccioso avance. Y el MARS es conocido como una respuesta inflamatoria equilibrada, en la cual los agentes antiinflamatorios y proinflamatorios van a actuar de forma sinérgica y van a permitir salir o contrarrestar y superar el proceso infeccioso. De esto se trata la sepsis, en la cual podríamos decir que hay un CIRS y un CARS disregulado que va a dar lugar a que el proceso infeccioso sí dé lugar a repercusión sistémica y fallos orgánicos y por ende muerte si es que no hacemos lo correcto y damos lugar a las intervenciones necesarias en sus momentos. Dentro del impacto global en sepsis podemos observar que hay un estudio icónico que se dio en Lancet en 2017, en la cual se dio la casuística global de la sepsis y se observó que los países en que se encuentran en pobre economía son los países más afectados por la sepsis. Por tal motivo, como se puede observar aquí, el África subsahariana, Asia, Oceanía y también ciertos países de Latinoamérica son los pacientes con mayor incidencia de sepsis. Ahí se encuentra nuestro país Ecuador en un tono verde tenue, en la cual se comenta que hay entre 340 y 440 pacientes con sepsis por cada 100.000 habitantes. En cuanto a mortalidad, tenemos también que en las mismas regiones existe mayor mortalidad por deficientes servicios en área de urgencias, en la cual no hay tampoco recursos y no hay tal vez una implementación de vacunas de forma efectiva. Hay algunas posibilidades o algunas causas por las cuales en la sepsis se puede observar mayor mortalidad. Aquí tenemos nuestro país, Ecuador, en la cual se observa que hay 12 a 14 muertes por sepsis por cada 100.000 habitantes. En el año 2017, globalmente hablando, hubieron 48.9 millones de casos de sepsis, de los cuales fallecieron 11.9 millones, representando el 19.7% de todas las muertes en ese año. Por tal motivo, podemos llegar a colegir
que existieron 1 por cada 5 muertes a nivel global por sepsis. Evolución del concepto. Al entender esta fisiopatología, ¿sí? Algunas sociedades se han unido para poder caracterizar de mejor forma la sepsis. En el año 1992, que salió el sepsis 1, se reconoció a la sepsis como una disfunción orgánica asociada a una infección, el término sepsis severa, y a la sepsis una respuesta inflamatoria causada por un proceso infeccioso. Y al choque séptico, a la hipotensión arterial inducido por una infección que no responde a la reanimación inicial. En el sepsis 2, en el año 2001, los mismos criterios del consenso del 92, pero estableció marcadores bioquímicos para catalogar de forma específica la disfunción orgánica inducida por sepsis. Dieron o categorizaron una tabla con algunos criterios clínicos que englobaba el fallo orgánico. Pero en el año 2016 se creó el sepsis 3, que se mantiene vigente hasta la actualidad, en que pudo caracterizar la sepsis como una disfunción de órgano producto de una respuesta disregulada del organismo a la infección y que pone en peligro la vida. Aquí ya se caracteriza de mejor forma la premura de poder actuar de forma rápida, ¿sí?, en pacientes que nosotros catalogamos como pacientes sépticos. Y se abolió el término sepsis severa para darle mayor realce al término sepsis. Y al choque séptico con una subcategoría de la sepsis caracterizada por anomalías circulatorias que incluye una TAM menos 65 junto con un tacto mayor de 2, ¿sí?, a pesar de la reanimación hídrica inicial. En este caso, el sepsis 3 es el que prima hasta la actualidad. Ahora, en sepsis 3 se ha acuñado algunos términos o algunos scores que sirven para poder identificar al paciente séptico. Como podemos observar, se encuentra el SIRS, el QuickSOFA, el SOFA, el NEWS, este último que se utiliza en Gran Bretaña, pero ni uno de esos es infalible, ni uno de esos tiene un área bajo la curva suficiente como para poder caracterizar en demasía el paciente séptico. Y hasta la actualidad aún se sigue avanzando y se sigue estudiando acerca de un score que permita validar o que tenga una capacidad predictiva alta de poder identificar al paciente que llega a un área de emergencia. Incluso, por ejemplo, el QuickSOFA, que se acuñó en el sepsis 3 para poder caracterizar en área de emergencia el paciente que posiblemente tenga sepsis, este tal vez podría identificar al paciente, pero no podría identificar qué paciente séptico ingresa a la UCI, no tenía esa capacidad predictiva. Y en este estudio, muy importante, se pudo determinar que el QuickSOFA tiene una alta especificidad, pero poca sensibilidad. Por tal motivo, hasta el 48% de los pacientes que llegan a emergencia, al correrle este score de QuickSOFA, no va a poder identificar casi a 1 de cada 2 pacientes. Es decir, que de cada 2 pacientes que ingresan sépticos en la emergencia, por medio de este score, a uno lo va a poder identificar y a otro no. Es decir, que vamos a tener un 50% de pacientes que no va a poder identificarse a través de este score. Por tal motivo, como vuelvo y repito, se está validando tal vez scores que tengan una mayor capacidad predictiva, ¿sí?, para poder identificar de forma correcta al paciente séptico que llega al área de emergencia. Sabiendo y conociendo acerca de qué es sepsis, su fisiopatología y sus conceptos, vamos a darle relevancia a lo que es el código sepsis. El código sepsis es un proceso cuyo objetivo es la detección precoz de los pacientes con sepsis, la aplicación estructurada del conjunto de medidas recomendadas para diagnosticar, monitorizar y tratar a estos enfermos, y la definición de unos indicadores asistenciales que permitan evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y los resultados de la aplicación del código. Conociendo que la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, por tal motivo las estrategias y las intervenciones que se vayan a realizar deben hacérselo el menor tiempo posible. Así como hablamos de un código IAN en la cual tiempo es miocardiocito y las intervenciones tienen que hacerse lo más pronto para poder llegar a lugar a intervenciones, así como también en el código ictus, el tiempo es cerebro, y rápidamente tenemos que determinar si el paciente está en un SB isquémico o no, y darle rápidamente un esquema de trombolisis. Asimismo, en el código sepsis tenemos que actuar rápidamente, ya que la colocación del antibiótico, la renovación hídrica y el trabajo diagnóstico que se va a realizar debe hacerse en los tiempos que están estipulados. Aquí
Pudiendo comparar el código IAN con el código sepsis, tenemos que la sospecha en código IAN es el dolor torácico, en el código sepsis una anamnesis positiva de infección. El arte de la medicina nos ha dado la capacidad de poder, a través de la anamnesis y el examen físico, poder determinar si el paciente tiene infección o no. La valoración es electrocardiograma menos de 10 minutos en el infarto de miocardio, y en la sepsis la evaluación clínica menos de 30 minutos. La activación del código, en código IAN, es la elevación del ST en este electrocardiograma, ¿sí? Y el código sepsis es el fracaso orgánico o hipoperfusión. El objetivo es que el paciente en el código IAN se esté realizando ya una coronografía menos de 2 horas, es decir, un tiempo balón, un tiempo aguja rápido, ¿no? Así mismo el código sepsis, el objetivo es aplicar un paquete de medidas que está estipulado y que vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Dentro de la primera hora a 3 horas de identificado el paciente. Y en los cuidados por resucitación inicial, el paciente en código IAN va al UCO o unidad de cuidados coronarios, y el paciente séptico va a ir a una unidad de cuidados intensivos si es que los objetivos de reanimación no se cumplieron desde las primeras 6 horas. También tenemos de que el código sepsis se ha integrado a áreas de emergencia en scores que ya han sido validados en áreas de emergencia. Por ejemplo, aquí tenemos el Manchester, como ya sabemos, que te va a determinar qué paciente va a tener que ser atendido rápidamente, de forma inmediata, o 10-15 minutos, y cuál paciente puede esperar de 2 a 4 horas. El Manchester se utiliza acá en nuestro hospital. Ahora, en el código sepsis, en teoría, en el Manchester es aquel paciente que tendría que ser catalogado como rojo y no tendría que esperar para ser atendido, y tendría que rápidamente entrar a un box de hidratación para aplicar el paquete de medidas. Dentro de las fases tenemos que la primera fase del código sepsis es la activación de este, ¿no? Ya sabemos, una anamnesis compatible con un síndrome infeccioso, más al menos una disfunción de órgano o un score positivo, o hiperlactasemia inicial. Y en el contexto especial en aquellos pacientes con voluntades anticipadas o fase final de su enfermedad. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos que, asimismo, una anamnesis positiva para una infección y con un fallo orgánico que se puede terminar corriéndole un score rápido en el área de urgencia en sus 3 ítems, ¿no? En respiración, circulación y contexto neurológico. Aquí tenemos que la taquipnia, la desaturación, una mala perfusión o hipotensión, una sistólica menos 90, o en el contexto neurológico, que el paciente llega con afectación del estado de conciencia o signos de meningismo, ¿ya? O en el contexto de perfusión tisular, que esté con una hiperlactacidemia o que esté con un llenado capilar alterado. Si es que hay indicios de fallo orgánico con una anamnesis positiva, vamos a activar el código, ¿sí? De eso se trata la primera fase del código sepsis. En el concepto de control de foco y recuperación hemodinámica, tenemos que el elemento fundamental del código sepsis es la identificación del caso, administración de antibiótico empírico y el inicio de maniobras para restablecer la perfusión. Y si para el control del foco infeccioso se necesita manejo quirúrgico, este ha de realizarse dentro de las primeras 6 horas si el paciente está en choque séptico, y dentro de las 12 horas si el paciente se encuentra en sepsis. Como podemos observar, la aplicación de este paquete de medidas incluye la reanimación hídrica, ¿sí? En este caso nosotros en nuestro protocolo tenemos de 500 a 1000 ml de cristaloides, y posterior objetivación con predictores dinámicos de respuesta precarga valorados por una ecocardioscopía a pie de cama para poder seguir reanimando al paciente. Aparte, dentro del paquete de medidas también se incluye la colocación de un antibiótico de amplio espectro para poder cubrir los gérmenes más frecuentes que pueden estar atacando al paciente, y este antibiótico tiene que ser dado dentro de la primera hora. También debemos de realizar hemocultivos, ¿sí? Y también una gasometría con un lactato arterial dentro de esta primera hora. Esto incluye lo que se conoce como el paquete de medidas del paciente que activa código. Lo que le decía además es que aquel paciente que tiene que realizarse control de fuente infecciosa tiene que realizarse lo más pronto. En este estudio icónico que recién salió hace aproximadamente 2 meses en 14 hospitales realizados de Estados Unidos, en la cual se puede objetivar que aquellos pacientes en la cual se realizó control de fuente infecciosa dentro de las primeras 6 horas tenían una mayor probabilidad de supervivencia en relación con aquellos pacientes en la cual el control de fuente infecciosa se realizaba de forma tardía. Aquí lo catalogaba entre 6 a 36 horas.
Por tal motivo, el tiempo sí es importante. El otro cápite es el soporte órgano específico. A diferencia del código infarto agudo de miocardio, los pacientes con código sepsis no son tributarios de traslado directo a la UCI, sino que se va a reanimar inicialmente en el área de emergencia y posteriormente comentar con la unidad de cuidados intensivos. Esto es importante saber. A diferencia de los otros códigos que hemos hablado, si nosotros implementamos de forma eficaz dentro de las primeras horas el paquete de medidas y nosotros logramos conseguir objetivos de reanimación, tal vez un paciente que no va a necesitar terapia intensiva. Y dentro de la emergencia, dentro de las primeras 6 a 12 horas en las que se cumplen estos objetivos, posteriormente el paciente podrá pasar a un área de hospitalización convencional. De eso se trata el código sepsis, que a nosotros ser eficaces y eficientes dentro de las primeras horas de manejo y este paciente salga rápido de su estado de choque, de su estado de disfunción orgánica, el paciente pueda beneficiarse de una área de hospitalización convencional y no tener necesidad de ir a una terapia intensiva. Ahora, si dentro de estas primeras 6 horas no se cumplen los objetivos, el paciente claramente pasará a un área de cuidados intensivos. Aquí nuestros criterios de ingreso a UCI en nuestro hospital serían la ausencia de mejora clínica a las 3 a 6 primeras horas una vez iniciadas las medidas de reanimación en pacientes adultos, la necesidad de soporte órgano específico de mayor complejidad, como ventilación mecánica, manejo de estabilidad hemodinámica, necesidad de soporte vasoactivo, o monitorización cardiovascular avanzada, técnica de porción renal. Ese paciente innegablemente tendrá que ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Y la falta de recursos para el correcto diagnóstico, el correcto drenaje de foco, porque el paciente que tal vez por algún motivo no se pudo drenar su foco o tiene todavía necesidad de reanimación y de monitorización multimodal de su perfusión tisular hasta que haya un control eficiente de su foco, eventualmente pasaría a una unidad de cuidados intensivos. Y por último, la resolución de episodio de la sepsis. En este caso, el tiempo de dependencia es importante en este paciente. Como podemos observar, acá en esta diapositiva hemos colegido que el tiempo es oro y cada una de las intervenciones tendrá que realizarse en los tiempos. Tiempo cero, activación del código, menor de 1 hora, aplicar el paquete de medidas, cosa que a las 3 a 6 horas se puede determinar si al cumplirse los objetivos el paciente o va a tener que ir a una unidad de cuidados intensivos o a una área de hospitalización convencional. Entonces, hasta este momento de la charla podríamos hacernos la pregunta, ¿el tiempo importa? Podríamos decir que el tiempo sí importa y que las intervenciones dándose en sus momentos va a aumentar la supervivencia en este grupo de pacientes. ¿Qué tenemos de evidencia? En este metaanálisis se puede observar que al aplicar un código sepsis en áreas de emergencia, ¿sí?, va a mejorar cada una de las intervenciones que se hacen en nuestros pacientes. Como podemos observar en este estudio de acá, ¿sí?, hecho en algunos estudios, podemos observar que la supervivencia, la aplicación de reanimación guiada por objetivos, ¿sí?, viendo el tipo de objetivos, sí aumentaba la supervivencia. En cuanto al tiempo de administración del paquete de medidas y el antibiótico manejado apropiadamente y el tiempo puerta antibiótico realizado en nuestros pacientes también mejora, según este estudio. Este es un estudio español realizado en 2016, en la cual podemos observar en este Kaplan-Meier de supervivencia cómo en el grupo posterior a la aplicación de un código sepsis tenía mayor supervivencia en relación con aquellos pacientes sépticos que llegaban a la emergencia antes de la aplicación del código sepsis en esa institución. En este otro estudio muy interesante podemos observar que el tiempo puerta antibiótico en los pacientes luego de aplicar un código sepsis mejoró de forma ostensible. Como podemos observar acá, 105 minutos demoraba la aplicación de antibióticos desde que el paciente se identificaba al llegar a la emergencia, pasó a 90 minutos luego de la aplicación del código. Es decir, hubo una mejoría de 33.4 minutos luego de la aplicación del código sepsis. Claro que aquí en este estudio comentan que aún hay mucho por hacer. Quieren acortar mucho más los tiempos, pero van por buen camino en la aplicación o en la implementación del código sepsis en esta área.
Aquí podemos observar este otro estudio español, en la cual al activar el código o al implementar el código sepsis en este hospital, se asoció a una menor mortalidad. También pasando de 34% a 4,3% luego de la aplicación de este código. La necesidad también de los pacientes sépticos de cuidados intensivos disminuyó desde un 36 a un 10%. Y la estancia media global en el hospital pasó de 14,4 a 10,2 días, siendo estadísticamente significativo. Como podemos observar, se determinaron beneficios en la aplicación de un código sepsis en este hospital. Como podemos observar, el código sepsis no es solo la aplicación de un paquete de medidas en el paciente séptico, es mucho más. Es la implementación de guías de actuación clínica, es también la implementación de una guía de antibiótico-terapia empírica inicial, es también un registro, llevar un registro de pacientes que se incluye en el código sepsis y un programa educacional. Esto debería ser el trabajo mancomunado de algunos departamentos y de algunas especialidades en su implementación para que se lleve de la mejor forma posible. Dentro de las conclusiones, tenemos que el código sepsis es un sistema estructurado que facilita el abordaje inicial de los pacientes con sepsis y choque séptico con la única finalidad de facilitar las intervenciones. Segundo, se necesita el trabajo mancomunado de todas las distintas especialidades y sectores de la salud involucrados en la asistencia del paciente crítico. 3. Se debe formar un comité de sepsis para la elaboración de directrices y guías de manejo que faciliten su implementación en el hospital. Y cuarto, la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente y su manejo debe enfocarse como tal. Ya nosotros como institución llevamos un año en la aplicación de nuestro código sepsis en el área de emergencia y voy en este momento a compartir. Como podemos observar en este documento de PDF, tenemos aquí el algoritmo que tenemos en el área de emergencia. Nuestro algoritmo empieza con la sospecha o confirmación de la infección. Esto lo hace una licenciada calificada en el área de triaje. Al realizarle una anamnesis compatible con un proceso infeccioso, ¿sí?, le corre el score sepsis-SOLCA, que como podemos observar posee 5 parámetros, que no es más que parámetros que se establecieron en scores validados internacionalmente, como el SIRS, el QuickSOFA, el NEWS, y hemos elegido estos 5 parámetros para aumentar la capacidad predictiva de este score, ¿no? En este caso tenemos 5 parámetros, como son la frecuencia cardíaca, mayor de 100, mayor o igual de 100, una presión arterial sistólica menor de 100 o media menor de 65, una frecuencia respiratoria mayor de 22 o una saturación menor del 92%, una temperatura mayor de 38 o menor de 36, y un estado mental alterado con un Glasgow menor o igual a 13. Es decir, al haber estos dos escenarios, es decir, una confirmación de infección o sospecha de infección y un score sepsis-SOLCA positivo, es decir, 2 o más parámetros que se encuentren en ese momento en el paciente en la monitorización de sus constantes vitales, va a activar el código. Si es que no se da, es decir, solo hay una sospecha o confirmación de infección y el score es negativo, entonces es una infección sin repercusión sistémica, vamos a tener mayor tiempo para poder hacer un trabajo diagnóstico de infección y daremos un antibiótico, reanimaremos a un paciente, pero no en ese formato de código de riesgo vital. Pero si el paciente cumple con los dos criterios, se va a activar un código. Y cuando se activa el código, esta licenciada deberá decirle al médico tratante del área de triaje para dar lugar al paquete de medidas que se tiene que implementar en el paciente. ¿En qué consiste el paquete de medidas? Aquí lo tenemos, está en el cuadro amarillo, y consiste en canalizar 2 vías periféricas, colocar oxígeno si lo requiere, administrar de 500 a 1000 ml de cristaloides en un lapso de 15 minutos, es decir, un bolo, ¿no? Y revalorar nuevamente con ecocardioscopía, con predictor dinámico respuesta a volumen, a ver si el paciente se beneficia de mayor reanimación o entra de forma precoz el vasoactivo. Dentro de los otros paquetes de medidas se encuentra la toma de hemocultivos por 2 y laboratorios. Nosotros en nuestro
sistema de laboratorio tenemos lo que se conoce como panel sepsis, en la cual están los principales laboratorios que se deben realizar en este tipo de pacientes: una biometría hemática, electrolitos, bilirrubinas, los hemocultivos, gasometría con lactato, para acortar los tiempos. Rápido se despliega esta posibilidad y mandamos a hacer esos laboratorios. Tomamos el lactato a la primera hora, colocamos sonda vesical si hay la indicación y valoramos la necesidad de vasopresores y la necesidad de resolución quirúrgica del foco infeccioso. Como podemos observar, aquel paciente que entra en choque séptico deberá realizar la resolución quirúrgica del foco infeccioso entre las primeras 6 horas, y si es que está en sepsis sin estabilidad cardiovascular, dentro de las primeras 12 horas. ¿Ya? En aquel paciente que está séptico, pero no posee inestabilidad cardiovascular, podemos darle un poquito más de tiempo para confirmar la infección, ¿sí? Y daremos el antibiótico dentro de los primeros 120 minutos, como se puede observar acá. Pero si el paciente activa código y está en inestabilidad cardiovascular, el antibiótico debe darse o implementarse entre los primeros 60 minutos que el paciente se encuentra en nuestra institución. ¿Ya? Luego, ya avanzando dentro de las primeras 3 horas a 6 horas, debemos determinar si el paciente cumple con los objetivos terapéuticos, es decir, si se alcanzan los objetivos terapéuticos. En este caso, ¿cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo? El restablecimiento del estado de conciencia, una diuresis de 0.5 a 1 ml/kg si el paciente está en inestabilidad cardiovascular o fallo renal, y una TAN mayor de 65, un llene capilar menor de 4 segundos, un lactato menor de 2 milimoles por litro, y una SAFI mayor de 300, y una frecuencia respiratoria menor de 22. Si estos objetivos se cumplen dentro de estas 3 a 6 primeras horas, como podemos ver acá, seguimos con una monitorización continua de signos vitales. Llamamos al médico oncólogo, hematólogo de cabecera del paciente para determinar un pronóstico oncológico. Seguimos con las mismas intervenciones ya planteadas o implementadas desde el área de observación de emergencia, y eventualmente pasará a un área de hospitalización. Pero si es que el paciente no cumple con los objetivos terapéuticos alcanzados entre estas 3 a 6 primeras horas, lo que vamos a hacer ya es pensar en la colocación de una vía central, medir un lactato a las 3 a 6 horas para ver o determinar si hay un clearance adecuado de lactato. Sacamos una saturación venosa central de oxígeno para medir de mejor forma todo lo que es el medio interno y predictores de perfusión tisular, y continuamos con la reanimación hídrica guiada por objetivos. Asimismo, llamamos al oncólogo y al hematólogo de cabecera para determinar, junto con la familia, si el paciente se beneficia o no de medidas de soporte intensivo, ¿sí? Y si es que efectivamente el paciente se beneficia de medidas de soporte intensivo, interconsultamos a la UCI. Aquí, como podemos determinar cuáles son los criterios de ingreso a UCI según nuestro algoritmo. Primero, que no se consigan los objetivos que están acá arriba. Persistencia de su condición de choque, que haya necesidad de soporte de órgano específico, es decir, que el paciente necesite diálisis, ventilación mecánica, electroencefalografía, soporte de órgano específico, va a la UCI. Si el paciente necesita monitorización hemodinámica o respiratoria avanzada, tendrá que ir a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si el paciente cumple criterios de ingreso a UCI, ¿sí?, va a pasar a esta unidad. Pero si no cumple criterios de ingreso a UCI, tiene voluntades anticipadas de no medidas de soporte intensivo, pero aún así necesita monitorización estrecha, va a pasar a una unidad de cuidados intermedios. Como podemos observar acá, el paciente, en función si cumple o no objetivos terapéuticos, va a ir a un área de hospitalización, o en su defecto va a ir a un área de cuidados intensivos o intermedios para seguir con su terapéutica implementada. Como aquí podemos observar también, además, los objetivos terapéuticos que se tienen que implementar, que se tienen que conseguir en el paciente y demás. Bueno, hasta aquí tenemos la charla, esperemos que le haya servido. Como podemos observar acá, es un trabajo mancomunado de todas las especialidades, y teniendo siempre las cosas claras de que la sepsis no espera, y que por cada hora en la cual nos retrasemos en implementar las respectivas medidas, el paciente tiene mayor probabilidad de mortalidad, ¿sí?
Espero que les haya servido la charla. Muchas gracias.